Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online. Ya me habrás visto en otros vídeos de maternidad y de pediatría y hoy estoy aquí para hablarte del pinzamiento tardío del cordón umbilical, que está tan de moda o al menos se está logrando conseguir hacer en más sitios y qué es lo que tiene que ser y hacerse. ¿Qué es esto del pinzamiento tardío del cordón umbilical? Pues bien, hay distintos momentos en los que se puede cortar, se puede pinzar el cordón. El cordón, podríamos decir que es prácticamente un órgano y es un órgano prácticamente del bebé. Esa sangre que está corriendo por el cordón umbilical, que es lo que le ha dado la vida y le ha alimentado durante esos 9 meses y conectado con la mamá, pues esa sangre es del bebé. Y nada más nacer, pues tarda un tiempo en irse vaciando la sangre que va latiendo, que va circulando por el cordón umbilical. Pues bien, esto se puede hacer de forma precoz, nada más salir, inmediatamente cortarlo. Se puede hacer unos minutos después o se puede hacer pues a los 3 minutos aproximadamente, cuando ya se ve el color como más pálido, que ya no pasa sangre y que ya no late, que se dice que ya termina de latir, que ya no va pasando sangre de la mamá al bebé, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando, pues vamos a decir que muere el cordón umbilical y se puede cortar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es una moda o es que la gente pues diga esto hay que hacerlo porque sí? No, porque tiene una explicación, obviamente, para hacerlo. ¿Qué beneficios tiene? Pues esa sangre que es del bebé se la tiene que llevar el propio bebé para así conseguir que tenga menor anemia durante el primer año de vida, ¿de acuerdo? Porque pues más sangre que se lleva el bebé para adentro, pues si lo cortamos antes, pues menos sangre, es como si tuviera una pérdida hemática, vamos a decirlo. Por lo tanto, pues disminuye el riesgo de anemia el primer año de vida, que hay muchos bebés que tienen anemia. Mayor aporte de células madre, pues claro, porque se lleva ahí todas las células madre de la mamá. De hecho, las células madre como tal solamente se pueden sacar prácticamente del cordón umbilical. Por lo tanto, ¿por qué no llevarse todas las células posibles que son tan importantes para nuestro organismo? Mayor aporte de hemoglobina, obviamente, porque se está llevando toda la sangre, que va muy unido ahí con lo que decíamos de la anemia. Menor riesgo de hipoxia al nacer, ¿de acuerdo? Porque el cordón umbilical pues está en ese momento dándole vida y aportándole oxígeno. Por lo tanto, pues tiene menores riesgos de hipoxia. Aquí se ve claramente el cordón umbilical, el colorcito que tiene, ¿de acuerdo? Que pues además, si ya ha nacido tu bebé y te acuerdas, o ya has tenido otro y vas a tener otro más, el cordón umbilical es duro al cortarlo, no es algo blandito, no, tiene una consistencia así como de calamar, como la de un calamar, pues parecida es la consistencia del cordón umbilical. Y bueno, pues esto hace que también que tengan mayor peso al nacer, es decir, vamos a decir que no pierdan tanto peso después de nacer, ¿vale? El hecho de no hacer el pinzamiento de forma tardía, precoz, perdón. Muy bien, pues estos son los beneficios que son muy importantes y que ¿por qué no hacerlos? ¿Por qué tanta prisa, a no ser que corra peligro el bebé, en cortar el cordón umbilical, ¿no? Podemos esperar, además, tener un momento de piel con piel, que te cuento en otros vídeos, de cómo se hace el piel con piel, piel con piel nada más nacer el bebé, y que puede ser a la vez que termina de latir este cordón umbilical. No hay que tener prisa. Y bueno, ya no me meto en temas de pinzarlo, extraer la sangre para otras cosas. En principio no hay que robarle al bebé la sangre, ¿vale? Y habrá que esperar a que ya no tenga sangre dentro, ¿vale? Para dejarle con pues, lo más sanito posible y con toda su sangre dentro. Muy bien, pues muchas gracias.
Espero haberte ayudado, haber aprendido un poquito qué es esto del pinzamiento tardío del cordón umbilical y nos vemos en otros vídeos de bebés y mamás de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.